a todos los que nos van a estar mirando allí a través de las redes, ¿sí? Del canal de YouTube y a través de Facebook, cuando subimos algunas de las prédicas por ahí. Y hoy tenemos la segunda parte de los enemigos que se levantan cuando edificamos, ¿sí? Y vamos a ir a Nehemías 4. Vamos a ir a Nehemías 4, del 10 al 23. Vamos a estar leyendo, es bastante extenso, pero vamos a ir de a poquito, ¿sí? Leyendo y que la palabra vaya trabajando en nuestros corazones, ¿sí? Dice así, allí en el versículo 10, 4, 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo que habían entendido y los habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, de día en la obra. Ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. ¿Sí? Vamos a recordar un poquito. Recuerdan que lo que Nehemías estaba haciendo era reconstruir la muralla de Jerusalén, ¿sí? Recordamos que eran unos 12 metros de altura que tenían que construir, eran 4 metros y medio de longitud para levantar esa muralla, y ellos demoraron 52 días en hacerlo. Aparte tenían que poner puertas, cerrojos, y tenían que hacer las torres de vigilancia, ¿sí? ¿Recuerdan todo eso? Ahora, en este versículo 10, ya pasado todo aquello, resulta que cuando ya venían construyendo más de la mitad de la muralla, recuerdan que hasta la mitad era una temporada. Cuando yo voy hasta la mitad, voy con todo el empuje, las ganas, la voluntad de hacer la cosa, pero cuando llega a la mitad, como que ahí las cosas empiezan como a cambiar, la fuerza se debilita, ¿sí? Entonces en ese verso 10 al 12, dice que en esa segunda parte encontramos que hay agotamiento en la gente, ¿sí? Agotamiento a causa del trabajo, de la labor, ¿sí? Cuando la labor es extensa, cuando el trabajo son muchas horas, ¿sí?
cuando tenemos que tratar con mucha gente, cuando tenemos que escuchar los problemas y ayudarlos a resolver los problemas de cada uno, la tarea agota, ¿sí? Estamos tratando de edificar vidas, hablo de la iglesia ahora, tratamos de edificar las vidas, pero la tarea tiene que ser repartida porque si no agota, ¿sí? Cansa, no la puede hacer uno solo. Y a su vez ellos miraban todo lo que había que hacer, ¿sí? Hay momentos en que nosotros como pastores miramos todo lo que hay que hacer y todavía no llegamos a completar todas las tareas dentro de la iglesia. Pero eso no me puede agotar de antemano, ¿sí? Solamente por mirar la lejanía de las cosas que no se han resuelto todavía, yo me tengo que sumar un día tras otro día para seguir sirviendo al Señor y edificando. Lo mismo para usted. En su casa, en su trabajo, con su familia. Usted mira a lo lejos y dice, ¿cuándo estos se convertirán? ¿Cuándo estos vendrán? ¿Cuándo? Si yo me pongo a ver las cosas que todavía no se han terminado de realizar, me voy a agotar antes de tiempo. La ansiedad comienza a venir sobre mi vida y va a traer agotamiento mental, físico, emocional. Entonces sus fuerzas físicas se agotan. Porque yo estoy dándole y mirando la obra que todavía no está terminada. Ellos miraban la grandeza y miraban también que estaban lejos los unos de los otros, ¿sí? Imagínense que de repente un grupo estaban acá y el otro grupo estaban para allá, para el lado de la terminal, y el otro, o sea, no se veían los unos con los otros. Si los atacaba, ellos sospechaban, si venían y nos atacaban, los otros ni se enteraban de lo que estaba pasando. Por eso es que Nehemías pone una trompeta y dice, cuando escuchen el sonido de la trompeta, ustedes sepan que hay algo que está pasando y júntense en todo donde nosotros estamos. Así le había dado la directiva. Hoy en día hay mucho barullo en la ciudad, ¿sí? Hay ruidos de autos, ruidos de moto, música. Entonces, si a 5 cuadras se tocara una trompeta, nadie la escucha. Pero en el momento, era campo, ¿sí? Los que han vivido en el campo, veo que lo único que se sienten son los silbidos de los pájaros, algún animal que rumea por ahí, algún perro que ladra, ¿sí? Pero acá, no sé si había perro, no sé si había vaca, no sé si había nada. Pero en el silencio del campo, una trompeta tal vez se escucha a varios metros o tal vez 1 kilómetro, yo no lo sé, porque depende de la fortaleza del sonido de la trompeta, ¿ah? Pero se ve que se escuchaban entre ellos. Ahora, el pueblo estaba escuchando las amenazas, seguían las amenazas seguían, las amenazas aumentaban, ¿sí? Ellos, aunque se habían esforzado, estaban haciendo todo, las amenazas seguían estando. ¿Y ahora qué había pasado? Ya no solamente las amenazas venían desde afuera, sino que empezaron a surgir desde el pueblo, ¿sí? Vinieron los del pueblo a decir que iban a venir contra vosotros, como dice allí en el verso, en el 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. O sea que ya no solamente teníamos de enemigos a los que estaban afuera, sino que los de la casa, los del mismo pueblo, el temor, el miedo, estaba haciéndolos hablar, igual que el enemigo. Diciéndole, ustedes van a acabar y nos van a matar a todos, o sea, van a venir contra nosotros. Ese temor para que se volvieran a sus casas. Cuando el temor viene, hace que nosotros nos repleguemos, nos escondamos. ¿Sí? Y eso es lo que querían manifestarle los judíos a los otros judíos. Impartirles ese miedo para que dejaran la obra y cada uno se fuera para su casa. ¿Ah? O sea, otro plan del enemigo. Ahora, siempre habrá en el pueblo los que van al frente para realizar la misión y los que están adentro diciendo, no vayas, te van a matar. ¿O acaso
Si miramos la iglesia, ¿sí? Hay algunos que tienen dones, tienen fiereza a la hora de interceder, a la hora de orar, y no tienen temor de hacerlo. Pero hay otros que dicen, no, yo más vale me quedo, a mí no me lleven, déjenme en casa, yo oro desde acá, respaldo, ¿sí? O sea, están los que van al frente, pero también están los que quedan en casa, ¿sí? Aunque la guerra se hace más liviana el que queda en casa, y es más fuerte los golpes que va a recibir el que va adelante, ¿sí? ¿Está conmigo? Ahora, vio que dice 10 veces. Eso es un sentido profético en la palabra, ¿sí? ¿Para qué le dijeron 10 veces lo mismo los judíos? Porque Dios nos está hablando a través del 10, ¿sí? El número 10. El número 10 representa la responsabilidad humana, ¿sí? El 10 representa, en este caso, en otro caso puede representar otra cosa, pero en este caso está representando la responsabilidad humana. La responsabilidad humana era terminar la obra, seguir trabajando y edificando la muralla, ¿sí? Ahora ellos vinieron 10 veces para ver cómo estaba la responsabilidad con estos hombres, ¿sí? A traer miedo. Ahora, la responsabilidad humana de acuerdo a lo decidido, ¿sí? Porque cuando yo llego al número 10, cuando ellos escucharon hasta la última amenaza, número 10, tenían dos opciones, ¿sí? Como todos nosotros. O decido seguir o me quedo. De acuerdo a la decisión que yo llego en el número 10, voy a recibir o galardón y recompensa, o voy a recibir disciplina o castigo. Porque no fui responsable con lo que se me entregó. Ellos tenían que seguir siendo responsables, ¿sí? Por eso cuando hasta 10 veces le dijeron que abandonaran la obra y ellos siguieron, ellos tuvieron recompensa, ¿sí? De parte de Dios. Porque estaban firmes. Esa responsabilidad humana y compromiso representa cuando yo asumo algo. Este pueblo había asumido, de acuerdo a lo que Nehemías le había dado y le había encargado, que levantaran la obra. Asumieron un compromiso, tomaron un compromiso. Y eso representa la responsabilidad. Cuando yo tomo un compromiso, lo comienzo y lo tengo que terminar. No lo puedo dejar por la mitad, no lo puedo dejar antes de terminar, ¿sí? En la obra del Señor, así como es cuando vamos a estudiar. No llegamos a ningún lado si yo no termino la escuela, no termino el liceo, me meto a hacer un profesorado, una cosa, y no lo termino. No llegué a obtener el galardón. No llegué a obtener el título, porque no lo terminé. Empecé, pero no terminé. En la vida espiritual es lo mismo. En la vida de la iglesia es lo mismo. Yo tomo un compromiso, una responsabilidad, la comienzo y la tengo que terminar. En algún momento yo les he dicho a las maestras, las que asumen el compromiso de ser maestros de escuela, ayudantes de la escuela bíblica, de la hora feliz, lo que fuera, yo siempre les digo, es un año que usted tiene que trabajar. Usted asume el compromiso, la responsabilidad, comienza y termina. No me deje por la mitad. Usted antes de decidirse, sepa que usted tiene que cumplir todo el año. Porque cuando vos hablas así y le determinás a la persona que tiene que hacer, porque es lindo, dice, ay, yo estoy emocionado, motivado, hoy voy a ir con los niños. Pero cuando pasó un mes y empieza a venir la prueba y la carga de la responsabilidad de esa tarea, las personas que no están decididas de corazón terminan dejando. Entonces uno tiene que, Nehemías puso gente responsable para edificar la obra. Gente que sabía que iba a comenzar y que iba a terminar. Y de repente les daba un poco de motivación. Y les decía, pero el Dios que nos llamó, el Dios que nos envió, ¿sí? Él está con nosotros. No se desanimen por todas las amenazas que vienen. Entonces, cuando yo logro, en los caminos del Señor, yo logro que se me determina
un lugar, se me determina una responsabilidad y yo logro empezar y terminarla, tu fe crece, tu confianza crece, tú te das cuenta que podés con lo que Dios te dio, ¿sí? No desistes del propósito ni del llamado que te hace, ¿sí? O de la carga que de repente representa esa tarea en la iglesia, sea la alabanza, sean los niños, sean los adolescentes, ¿sí? Sea la limpieza, lo que vos hagas, a lo que Dios te llamó. Y como en esta edificación de la muralla, en esa tarea nuestra de la iglesia, somos probados. En esa responsabilidad humana somos probados. No es que te está probando el pastor. El pastor te puede perdonar y decirte, bueno, si no querés llamamos a otro. No pasa nada. Pero quien está probando tu vida, tu obediencia, tu corazón, no es el pastor, es Dios. Por eso que la responsabilidad, más que con la iglesia y el pastor, es con tu Señor. Porque Él adjudica lugares, ¿sí? Él adjudica dones y propósitos. Está determinando cuál es tu fidelidad. El 10 representará que si no desistís, la victoria está asegurada. En esto, el 10 representaba victoria. Pero victoria es si yo empiezo y termino. Cumplo con el compromiso y la responsabilidad que Dios me dio. Amén. Ahora Dios envía a levantar a esas murallas de la ciudad, a dirigir, luchar y alentar. Nehemías no solamente estuvo poniendo la cuchara, la mezcla, sino que tenía otra carga más importante. Nehemías era el que tenía que dirigir ese pueblo. Nehemías tenía que alentar ese pueblo. Nehemías tenía que levantar lucha. Él también era un guerrero, ¿sí? No era uno que estaba solamente como administrativo. Él también enfundaba espada, ¿sí? ¿Quién era Nehemías? Nehemías era un gobernador, ¿sí? Y Esdras, que en algún momento aparece en la historia del levantamiento de las murallas, era el sacerdote que también andaba a la vuelta. En este caso, en esta historia no se ve, creo que aparece más adelante. Pero Esdras era el sacerdote, Nehemías no era sacerdote, Nehemías era gobernador. Por eso se le envía a hacer toda una tarea diferente. Ahora, el pueblo tenía que obedecer a ese líder, ¿sí? Y a trabajar de acuerdo a las estrategias que se le había dado. Y eso traería la victoria para todos. No todos trabajamos en lo mismo, ¿sí? ¿Usted está de acuerdo conmigo? No todos trabajamos en lo mismo. Pero cuando nosotros obedecemos a los líderes, nosotros obedecemos en esa edificación, la victoria viene para todos. Para los que dirigen y para los que están obedeciendo y poniendo la labor, ¿sí? La victoria viene para todo el pueblo, aún a veces con los últimos obreros que van llegando, que no hicieron ni siquiera el trabajo de los otros que hace como, yo qué sé, 30 años que están dentro de la iglesia, ¿sí? La victoria viene para ellos, son bendecidos los primeros, pero también son bendecidos los últimos. La victoria viene para todos, cuando la responsabilidad, la obediencia, la fidelidad, todo viene acomodado entre todos. El versículo 13 y 14, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puso el pueblo por familias con sus espadas y con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, pelead por vuestros hermanos, vuestros hijos y vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Él constantemente tenía que estar motivando, alentando, ¿sí? El ser humano tiene tendencia a desalentarse, desanimarse, desesperarse, desesperanzarse, ¿sí? Todas las palabras con arse, ¿sí? Porque es la naturaleza humana, que cuando las cosas se ponen difíciles, yo quiero abandonar. Como otros dicen por allí, en el ring, tirar la toalla. Ah, no, porque yo no me quiero complicar la vida. Me lavo las manos como Pilato y salgo preso, ¿sí?
Entonces Nehemías, que sabía que había que un trabajo empezarlo y terminarlo, él constantemente con su amor, con el amor del Señor, estaba allí alentando al pueblo. Y les decía, pero si Dios nos envió, no nos va a dejar solos en este momento. O no va a dejar que nos vengan a matar antes de terminar la obra. A ver, entiendan, muchachos. Entonces vamos a ir a mirar un versículo que él menciona de la motivación y de lo que Dios dice. Está en Deuteronomio 1, 21. Les recuerda esta palabra. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella. Como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. El asunto es que el ser humano se olvida del territorio que Dios le da. Se olvida que le entregó ese territorio. Se acuerda que cuando estaban por salir del desierto, que fueron a mirar la tierra prometida, y fueron los espías, Dios le había dicho que le iba a entregar esa tierra. Pero lo que vieron los ojos de aquellos espías, se desmoralizaron. ¡Ay, la tierra tiene unos frutos inmensos! Y aparecen ahí unos dibujitos con un racimo de uvas gigantesco y montones de frutas. Y vienen y traen los frutos y dicen, esto es lo que hay en la tierra prometida. Pero hay gigantes. Ya se estaban desmoralizando antes de tomar el territorio por lo que veían sus ojos. Y así somos nosotros también. Cuando vos te dices, tenés que tomar tal territorio, vos lo primero que empezás a mirar es la grandeza de la obra, la grandeza de la situación, y yo no sé si voy a poder, y capaz que no puedo, y capaz que no sé, y si se vienen los gigantes, y si se ven, o sea, hay gigantes que están adentro de nosotros, no están afuera, están adentro. Entonces yo tengo que empezar a derribar todo eso. Porque si Dios me da ese territorio, Dios me abre esa puerta, Dios me encomienda esa responsabilidad, es porque Él sabe que yo la puedo empezar y la puedo terminar. Él está convencido, los que no estamos convencidos somos nosotros. Que no es en mi fuerza, sino es en la fuerza que Dios me da. No es en la victoria que yo pueda obtener, sino en la victoria que Jesús me puede dar. Porque cuando flaquea nuestras fuerzas, Él está para venir a alentarnos, a motivarnos como Nehemías. Es decirle, yo sé que se puede, siga adelante, esfuércese un poquito más, no desmaye. Toda esta obra que estamos haciendo se va a empezar y se va a terminar. Y va a venir la victoria para todo el pueblo. No para ustedes solamente, no para los que están al frente solamente, no para los pastores. La victoria va a venir para todo el pueblo. Amén. Versículo 15 de Nehemías 4. Cuando oyeron nuestros enemigos, pues que lo habíamos entendido y que se había desbaratado todo el consejo de ellos, ¿sí?, las amenazas menguaron. Cuando el enemigo se da cuenta que todos los dardos que te mandó, que todas las amenazas que te hizo, que todas las intimidaciones que te estuvo generando en tu vida, vos no le diste ni le prestaste oído y él ve que vos seguís adelante, las amenazas cesan. Porque se da cuenta que ya está desbaratado su consejo. Ya no tiene arte ni parte, como decimos. Ya vio que lo que me estaba hablando ya no pasa nada conmigo. Yo sigo adelante porque es Dios el que me está impulsando. Amén. Desde ese momento el pueblo se afirma a seguir hacia la terminación. Cuando empiezan a cesar, cuando empiezan a menguar las amenazas, el pueblo se alienta y sigue. Hay un proceso, ¿sí?, que uno tiene que saber que cuando está en una lucha, cuando vienen esas fuerzas demoníacas que nos están impidiendo que yo siga la obra, usted tiene que saber que es un proceso. Cuanto yo resista, el enemigo huirá, dice la palabra. Yo tengo que resistir el golpe, tengo que resistir las amenazas, tengo que resistir todo lo que viene, la intimidación, la represalia. Yo tengo que resistir. Y cuanto más resisto, rápidamente las amenazas aumentan. Amén.
Aún así ellos no se descuidaron, ¿eh? Aún así nosotros no nos tenemos que descuidar. Tenemos que seguir la obra, pero también tenemos que atar, reprender, meterle guerra, andar con la espada calzada en el bolsillo, lo otro acá, la pistola, la 9 milímetros, yo qué sé, lo que a usted le guste, andar con una canana bajo el brazo, un escudo, ¿no? Capaz a alguno le gusta andar con una pluma, y dice, yo soy un cacique, le van a tocar, una lanza, yo qué sé. Usted imagínese, ¿cómo le gustaría a usted andar? Sobre todo los varones, que son las mujeres como no tanto, a nosotros nunca, a no ser que tuviéramos hermanos varones, que jugáramos con ellos, a los indios, a los cowboys, a los pistoleros, no andábamos con armas. Pero los varones casi siempre miraban alguna serie y allá salían con el gorro, los padres le compraban el gorro, las cananas. O sea, ¿qué es lo que le gustaría? ¿Cuál es el arma que a usted le gustaría andar calzando? ¿Sí? Yo soy de los revólveres. Le prendo cartucho ahí al enemigo. Así tenemos que ser. Lo hacemos en tono jocoso, pero en realidad nosotros tenemos que tener siempre el arma preparada, ¿sí? Porque no sabemos en qué momento el enemigo va a venir a quererte dar un zarpazo. Entonces, si anda como león rugiente, vos, si tenés la espada, le hacés así, ¡pa! Y le cortás la mano. Usted a mí no me toca, ¡pum! Viene y le corta las garras. ¿Ah? ¿Qué hizo aparte Nehemías? Dividió en mitad trabajo y la otra mitad con lanzas. Llegado el momento, el Nehemías encargado repartió a la gente para que no se cansara. Dijo, bueno, unos van a trabajar, los otros van a estar con las armas. Y después capaz hasta los cambiaba de turno, ¿sí? Había otros que tenían que estar de custodios, de serenos en la noche. Esos que no agarraban ni la cuchara ni la lanza, bueno, estaban de sereno en la madrugada. Vigilantes, que tenían ojo de lince, águilas, sí, veían todo, ¿no? Se fijaban en todas las cosas, no se les perdían un detalle. Veo en la noche, en la madrugada, esos que les gusta fijarse en todas las cosas, bueno, esos son los mejores espías, los mejores custodios, atalayas, ¿sí? Bueno, entonces Nehemías sabía cuáles eran los que estaban ahí, ¿eh? Y a eso lo mandaba a hacer de centinela. Y Nehemías siempre era un gobernador de estrategias, ¿sí? Él no perdió las estrategias jamás. Él no se desalentó, sino que siempre trajo un aliento, una motivación, sabiendo para qué había sido llamado, su responsabilidad cuál era, y la empezó y la terminó. ¿Amén? Trabajaban, dice que en ese lugar hasta los jóvenes, porque lo dice ahí en uno de los versículos del 23, el 28, acá en el 23, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis hijos, ni mis jóvenes, ni la gente de la guardia que me seguía. O sea, no se sacaban ni el vestido para bañarse. Yo no hubiera querido estar en ese ambiente, ¿no? Ni usted tampoco, solamente capaz que se bañaban de 3, 4. Imagínese trabajando al sol todo el día, si no se llegaban a sacar ni siquiera el vestido para bañarse. O se bañarían cada 2 o 3 días, uno no sabe, ¿no? Bueno, pero ahí estaban ellos, ¿ah? Firmes. Hay momentos en los cuales nosotros tenemos que redoblar los esfuerzos, ¿sí? Hay momentos cuando la tarea es abundante, la tarea es mucha, ¿sí? Cuando se abren puertas, como en este momento se nos han abierto a nosotros puertas para la predicación del Evangelio. Nosotros con mi esposo ya sabemos que la tarea se triplica, ¿sí? Que vamos a tener que redoblar esfuerzos, que vamos a tener que trabajar más, ¿sí? Porque en realidad son momentos hasta que Dios esté dirigiendo y encaminando quién tiene que estar en cada lugar. Amén. La lucha también se intensifica y todas las manos son necesarias. Nehemías no solamente escogió a alguno, Nehemías puso a todo el pueblo, dice, a trabajar. Por eso nosotros le decimos, usted métase a trabajar, no se quede sentado en una silla, entre a trabajar, porque todas las manos del pueblo son útiles. Y aún hay manos que ni siquiera vienen mucho a la iglesia, pero le están metiendo a la obra. Ahí lo tenemos al hermano Pablo, que él
está viniendo ahora a la iglesia, pero él no venía. Sin embargo, él le metía mano a la obra. Ahí estaba. Todas las manos son suficientes. Todas las manos son necesarias, perdón. O sea que nadie puede decir, no, a mí no me necesitan en la obra. No, a mí no me necesita nadie en la obra. No, todas las manos son necesarias. Por eso uno tiene que ofrecerse. Si no lo llaman, ofrézcase. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedo hacer tal cosa, tal otra. El tiempo que tengo es este. Póngame a hacer